Bueno, cordial saludo. Nosotras somos estudiantes del curso Construcción de Subjetividades del grupo 84 y a continuación vamos a dar inicio al foro virtual con la comunidad para el fortalecimiento de la subjetividad femenina. Este foro virtual con la comunidad tiene el objetivo principal de hacer el fortalecimiento de las mujeres víctimas de violencia, contra la violencia. También este foro tiene la finalidad de proponer estrategias participativas para el fortalecimiento comunitario con el fin de poder mitigar lo que es la violencia contra las mujeres dentro de los contextos de diferentes localidades, como es Ibagué, Huila y Bogotá. El objetivo principal de esta investigación es identificar el impacto que ha dejado la violencia en la construcción de la subjetividad femenina dentro del marco del conflicto armado en Colombia. Bueno, para dar inicio a nuestra presentación, como nosotras ya sabemos, en la fase anterior se realizaron unas entrevistas con las participantes que están presentes hoy en el foro virtual. Entonces, nosotras hicimos un análisis documental en cuanto a al conflicto armado en Colombia, ¿sí? Más que todo lo que es Ibagué, Huila y Bogotá. Entonces, le doy el paso a mi compañera María Paula para que inicie explicando un poquito sobre el análisis que hizo sobre Ibagué. Y luego sigo yo. Buenas noches compañeros y acompañantes. En esta presentación voy a estar exponiendo las estadísticas sobre la violencia contra la mujer en la ciudad de Ibagué, que se hace visible entre los años 2021 y 2022 y que los casos más frecuentes en nuestra ciudad son las mujeres más que los hombres. Por otra parte, también las mujeres son objeto de cualquier tipo de acoso sexual, entre otras, en la cual el análisis estadístico en la ciudad de Ibagué se analiza el factor de este suceso y aproximadamente un 35% en los últimos años versus meses, pero también se indica que el rango de edades de las mujeres que sufren violencia son también menores de edad. Hasta ahí, compañeros. Bueno, listo. Gracias, compañera María Paula. Entonces, yo voy a complementar la revisión documental de la ciudad de Ibagué. Entonces, encontramos que históricamente en la ciudad de Ibagué las mujeres han sido víctimas de violencia de género y se ha dejado ver su vulnerabilidad por los distintos tipos de violencia, los cuales muchas veces se inician desde sus hogares y se supone que la familia es el núcleo dentro de la sociedad y es donde se debe dar ejemplo y son las bases culturales de cada persona. Entonces, sin embargo, es importante mencionar que la violencia de género en la ciudad no solo se ha basado en violencia intrafamiliar, sino que también en violencia sexual, donde se han presentado situaciones de agresión, sometimiento involuntario, dejando como resultado hechos intimidantes y sumisión, provocando secuelas tanto físicas como mentales en las víctimas, afectando no solamente la parte familiar, sino social también. Entonces, si hacemos un análisis ahora en la actualidad, podemos determinar que en la ciudad de Ibagué, la gobernación del Tolima ha buscado implementar jornadas de sensibilización y atención con el fin de promover los derechos desde un enfoque diferencial, brindando una oportunidad a las mujeres que han sido víctimas de la violencia y del conflicto armado dentro del departamento. Y por medio de la Secretaría de la Mujer, la alcaldía también ha buscado cómo promover actividades basadas en atención psicosocial, también asesoría jurídica y apoyo emocional. Entonces, les cedo la palabra.
a mi siguiente compañera. Bueno, en Bogotá vemos que la violencia viene de la década de 1940, cuando debido a la violencia que se vivió en pueblos, la gente migraba, a los migrantes que venían del campo. Entonces, esto se debió a una serie de desigualdad, también de pobreza, de falta de oportunidades, y esto es lo que también pues desarrolló problemas familiares y la violencia más que todo contra la mujer. En la localidad de Fontibón, que es donde hice el trabajo, también pues debido a estos factores de víctima de maltrato intrafamiliar, eh, la localidad tiene como atención y protección ayuda como la Casa de Justicia para la protección de sus derechos. También es la violencia contra la mujer es un tema de salud público que afecta, pues es afectado a nivel también global, y pues un tercio de mujeres en el mundo son víctimas de violencia tanto psicológicas como físicas. Sigue mi compañera Adriana. Bueno, en el Huila la violencia de género sigue siendo un problema grave, con más de 2.700 casos en 2023 y muchas mujeres aún viviendo con sus agresores. Aunque hubo una leve disminución en los delitos sexuales, la situación continúa siendo alarmante. En Garzón, Huila, además, ha sido afectado por el conflicto armado, destacando la toma guerrillera de 2009. El Huila, por su ubicación estratégica, fue una zona clave del conflicto, con desplazamientos, homicidios y amenazas afectando especialmente a mujeres. Bueno, gracias compañera Adriana. Eh, listo. En relación con el análisis de resultados que se hizo en la investigación pasada, se logró identificar que las mujeres han sido víctimas de violencia de género y han sido vulnerables ante otros tipos de violencia. Como se mencionó anteriormente, algunos de estos tipos de violencia inician desde los propios hogares. Entonces, en este sentido, estadísticamente la ciudad de Ibagué ha registrado que de cada 9 casos, 7 son las víctimas. Y en cuestión de la violencia intrafamiliar, el porcentaje más alto se ha dado entre los años 2010 al 2012. Pero también se pudo determinar que hubo una disminución significativa de la violencia intrafamiliar y solo se presentó entre los años 2013 y 2014 con una disminución del 37% a comparación de nivel nacional. Le cedo la palabra a mi compañera María Paula. Los análisis y resultados que se obtuvieron aquí en la ciudad de Ibagué es que el, el déficit más alto de la violencia contra la mujer es más que todo en parejas, como lo reiteraba antes, es de un 27%, y por otro lado, en el 2000, en el 2022 disminuyó en un 27%. Estos fueron los análisis y rangos de demostración del análisis que se obtuvo aquí en Ibagué. Gracias, compañera María Paula. Bueno, aquí tenemos también otra gráfica que representa estadísticamente. Entonces, en esta gráfica podemos evidenciar que para estos últimos tiempos la capital tolimense ha informado una cifra real de acuerdo con los casos recibidos por parte de la comunidad. Y es que Ibagué ha registrado un índice aproximado del 76% en casos de cuestión de violencia contra la mujer, donde 612 casos fueron por parte de sus propias parejas dentro de los hogares.
y 146 casos por parte de otros familiares. Bueno, en este gráfico podemos observar los tres tipos principales de violencia registrados en el Huila durante el año 2022. Lo más preocupante es que el mayor número de casos corresponde a mujeres que convivían con su agresor, con un total de 1.320 casos, superando incluso los casos de violencia directa tanto en menores de edad, con 1.287 casos, como en mujeres adultas, con 1.271 casos. Eso nos refleja una situación alarmante donde muchas mujeres viven expuestas al peligro de manera constante. Además, aunque las cifras entre menores y adultos son similares, se evidencia una leve diferencia entre ambos grupos, lo que nos muestra que la violencia de género afecta a mujeres de todas las edades. Bueno, en Bogotá vemos que el porcentaje de mujeres víctimas de violencia física que denunciaron el porcentaje según resultados de la denuncia y según las razones para denunciar, ¿no? Entonces vemos que de un 100% en Bogotá sí denuncia el 36.8% y el no el 63.2%. Y en la localidad de Fontibón, que es la localidad donde yo me estoy ubicada, vemos que denuncia así el 53.4% y el 46.6% no. Entonces vemos que pues sí es un alto índice de violencia contra la mujer y esto quiere decir que se están violando sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, a la libertad y pues esto trae consecuencias como lo es para la salud mental y física y problemas pues psicológicos, ¿no? Entonces, estos son los análisis de resultados de la localidad de Bogotá. Gracias, compañera Vanessa. Bueno, este es un espacio para el aporte y contribución comunitaria, donde nosotras, las estudiantes, queremos como escuchar la percepción de los participantes en cuestión sobre el conflicto armado. O sea, ¿qué pueden opinar sobre el conflicto armado, según desde sus experiencias, sus vivencias? ¿Qué nos pueden aportar a nosotras en este foro? Buenas noches. Bueno, para mí el conflicto armado ha causado un profundo daño en la sociedad, dejando miles de víctimas y afectando generaciones enteras. En mi opinión, es fundamental apostar por el diálogo, la justicia y la reparación para construir una paz duradera y sanar como país. Muchas gracias. La participante Luisa, ¿qué puede opinar sobre el conflicto armado desde su experiencia o sus vivencias? Activa el micrófono, por favor. Bueno, e independientemente de todo lo que ha pasado, de la gente que pues ha sufrido respecto a este tema, eh, pienso que pues a medida que se están generando pues nuevas cosas y todo, eh, que pues que haya una mejoría, que en realidad sí se va a hacer algo positivo para la sociedad que de verdad pase y que pues estas historias que en algún momento fueron olvidadas, que tengan como un símbolo, pero que a la vez haga como una mejoría en cuanto al país y que se refleje de manera positiva todos los esfuerzos que pues está haciendo la humanidad frente a esto. Gracias, muchas gracias. ¿Vale? La participante de Vanessa, ¿tiene alguna opinión? Sí, señora. Buenas noches para todas. Mi nombre es Giovanna Bonilla. Gracias, Giovanna. Sí, tengo una opinión muy importante para hacer porque el desplazamiento ha dejado una problemática muy importante en nuestro país y que la seguimos viviendo, que es el desplazamiento social, el desplazamiento de migrantes
bueno, vienen de otras regiones del país, pero también de otros países cercanos al nuestro. Entonces dejan problemáticas aquí en nuestra ciudad de Bogotá, no solo en problema de migrantes, pero, sino problemas en familia, porque son familias completas las que se desplazan. Entonces aquí nosotros ya empezamos a vivir problemáticas sociales como inseguridad, que es uno de los, pues de los más, yo creería que es uno de los índices más altos que tiene ahorita nuestra ciudad, problemas de inseguridad, y en esas pues nos vemos afectadas nosotras las mujeres. Nomás uno sale a esperar el bus o en el Transmilenio, uno ya está con el miedo de que a uno lo van a robar o de que hay, sí, también se evidencia violencia sexual, inseguridades como en robo o atracos. Entonces ese es mi aporte. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. La participante Alicia, ¿quiere hacer algún aporte? Bueno, yo lo que digo es que la problemática que hay es, o sea, que quedan secuelas, que queda daño, daño tanto a las familias que ya por lo menos tienen construido unos bienes, tienen construido un entorno como familia, ¿sí? Tienen construido sus bienes, tienen construido su vida, ¿sí? Y de un momento a otro que lo saquen y a correr y que salgan a deambular sin una casa, sin un hogar, después de que tenían ya un futuro prácticamente construido. Eso trae un impacto muy fuerte, y no solo a las personas adultas, la niñez, la juventud. Eso es un impacto y un daño muy grande que se le hace a una familia. Y ese es, yo diría que la parte más fundamental y más importante, ¿sí? Porque no solamente se puede decir de que una familia que es desplazada se venga de una vez a una inseguridad. No es un daño familiar, es un daño familiar psicológico y social que se hace a a todas estas familias, porque ya tenían construido un futuro, ya tenían construido algo de lo que ellos ya dependían económicamente. Y ya a sacar esas familias de su entorno, esos hogares de su entorno, dígame, eso es un impacto muy terrible y muy duro y muy fuerte, más que todo para la niñez y la juventud. Sí, señora. Muchas gracias por su aporte comunitario. ¿Será que me puedo retirar o todavía no me puedo retirar porque Sí, necesito señora. hacer algo? Sí, señora. Gracias por su Ok. participación. Bueno, feliz noche y gracias. Gracias para todos. Gracias. Bueno, continuando con nuestro foro, vamos a presentar a continuación un video de reflexión que se llama Ni una más ni una menos. Por favor. Discúlpame, a mí me gustaría participar Ah, ok. también. Ok, el participante Fanny, faltó. Sí, por favor, la escuchamos. Sí, lo que dijeron mis antecesoras, complementando con todo lo que ellas dijeron, el miedo, la preocupación más grande de, de, de todos es que volvimos nuevamente al conflicto, volvimos nuevamente a vivir la guerra, volvimos nuevamente a vivir el desplazamiento, volvimos nuevamente a vivir la miseria de todas aquellas mujeres que salen porque dentro del conflicto la mayor cantidad de muertos son los varones, quedan mujeres solas, desamparadas, con sus hijos, con el miedo, con el desempleo, con habitar en otras ciudades. Volvimos nuevamente a lo mismo. Estamos hablando de lo que pasó, de lo que aconteció en la guerra, pero estamos viviendo la guerra. Ese es el miedo y el temor de qué vamos a hacer o qué van a hacer o qué vamos a hacer por aquellas mujeres, aquellas niñas
y aquellas familias que están en esto, porque no es suficiente lo que están haciendo el Estado. Se están dando, por ejemplo, a nivel de las gobernaciones y de las alcaldías. Yo me doy cuenta aquí como presidente del barrio y la Junta de Acción Comunal, sí colocan un resto de psicólogas muy buenas, por cierto, pero de ahí no pasa a decirles, sí, pueden hacer esto, pueden hacer aquello, pero que realmente puedan salir ellas de ese autoestima tan bajo con que quedan las niñas, las madres desamparadas. No está el Estado dando el cubrimiento real de darles un empleo, de darles como volverlas a reubicar, como volver ellas a darles a esos hijos ese estatus en que estaban, bien sea el estatus en el campo, bien sea el estatus en el pueblo o en la ciudad, donde quiera que estén, de que ellos se sienten ahí fortalecidos y que están en lo suyo. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, señora Fanny. Un Bueno, gusto. gracias. Ahora vamos a ver este video de reflexión. Por favor, prestar atención. ¿Escuchan? ¿Pueden escucharlo? No, ni lo vemos. No lo escucho. No, No no se logran escucha, escucharlo. Verlo no se No. sí, escucha. no se escucha bien. Se ve sí, pero no se escucha. Ay. Mm, ¿qué hacemos? O ponlo sin audio. Lo voy a poner sin audio, por favor, visualícenlo. Bueno. Bueno, con la visualización del video, la participante Magda que tiene la mano levantadita, ¿qué puedes opinar de lo visualizado? Buenas noches a todos. Hola, Referente al buenas noches. video, complementa, Lisa, bájale ya. Complementa lo que se ha escuchado anteriormente y se dice que nosotras las mujeres en el conflicto armado nos vimos afectadas de diversas maneras, incluyendo, pues, como se vio, la violencia sexual, el abuso, la discriminación basada en el género. Entonces, esas experiencias tienen un impacto significativo en el bienestar físico, mental y emocional, así como también la de las oportunidades socioeconómicas y la participación política. Pues quiero decir, en el abuso sexual y el abuso psicológico, las mujeres somos especialmente vulnerables
a ese tipo de violencia, lo que hace la tortura, la violación, la explotación sexual, y esto se ve en todo, donde quiera que vayamos. Nosotras, como se dice, mayoría de personas que nosotras somos el sexo débil, ¿sí? Por eso a veces el machismo reina mucho y referente a eso, por eso también se ha visto en que nosotras a veces nos ha tocado tener gallardía para podernos defender, lo que no hemos tenido mucho apoyo, tanto político como social, por lo mismo, porque en el tema del machismo, si ustedes se han dado cuenta, nosotras las gobernantes, actualmente hay gobierno en mujeres donde se ha visto por redes sociales que es donde más se ve la discriminación. Ejemplo, alcaldesa aquí, gobernadora del Tolima, donde muchos hombres opinan y dicen que pues no han sido ellas como suficientemente líderes para poder llevar todo a cabo y también nosotras como mujeres hemos evidenciado de que sí se ha hecho bien, que se ha hecho de manera correcta, ya que nosotras, pues volviendo al tema del conflicto, a pesar de que tenemos la participación directa en la guerra, algunas mujeres son reclutadas por los grupos armados y lo que afecta a la salud y el bienestar a largo plazo. En cuanto al desplazamiento, y a la violencia reproductiva, según la Comisión de la Verdad, la violencia reproductiva también se ha documentado en el contexto del conflicto, incluyendo embarazos forzados y abortos forzados. Cuando estás, pues, lo hablo al tema vivido anteriormente, cuando se veían esos grupos armados donde obligaban a las chicas del campo que porque no le veían oportunidad laboral o educativa, entonces se las llevaban a esos grupos en donde eran violadas, donde habían embarazos, pero para poder continuar en la guerra, pues ellas eran, así lo quisieran, obligaban al aborto, ¿sí? Eso se vio también mucho en las mujeres indígenas y afrodescendientes donde se enfrentan a la discriminación y pues nuevamente reitero la violencia de género. Ujú. Algunas acciones pues que yo reitero que se pueden abordar referente a esta situación es pues viendo ya actualmente el tema de cómo está avanzando la tecnología, donde se puede hacer un reconocimiento de la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto. Pues se reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y pues tomar medidas para prevenirla y pues que esto no vuelva a suceder. Quisiera Bueno. pues extenderme más, pero pues yo sé No, que el tiempo es gracias, gracias por limitado. su participación Muchísimas aquí en el gracias. foro. Bueno, tenemos 5 minutos restantes de la reunión porque ya se nos va a cerrar. Entonces vamos a dar continuidad rápidamente para terminar de socializar. Bueno, aquí nosotras vamos a exponer unas estrategias de fortalecimiento comunitario para mitigar la violencia contra las mujeres dentro del contexto local de Ibagué, ¿sí? Entre esto está establecer redes de apoyo comunitario y atención inmediata. Para el Huila. Voy a resumirlo porque pues nos resta un poquito tiempito. Entonces, en el Huila, fomentar redes locales de apoyo solidario, promover espacios de concientización comunitaria, capacitar a la comunidad en los derechos humanos, mecanismos de protección. Y también para Bogotá, garantizar el acceso a educación, empleo, participación, salud, en cuestión de participación política también. Participación de las víctimas de violencia de género y también de conflicto armado. Compañera Vanessa, resumidamente, rapidito para poder terminar, tenemos 3 minutos. Bueno, aquí tenemos el fortalecimiento comunitario, que es la transformación social, que es el proceso que permite el cambio de las personas en la comunidad en general. Entonces, pues vemos que es la transformación social y las estrategias de participación para las mujeres que han sido violentadas, en el empoderamiento y también que la comunidad tenga un compromiso. Es básicamente eso. Muchas gracias. Bueno, aquí nosotras presentamos 10 maneras para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces,
Tenemos la escucha activa, que es principalmente creer en las mujeres víctimas de la violencia, porque cuando una mujer comparte su historia de vida o sus experiencias de violencia, esta está dando el primer paso para romper el ciclo de maltrato. Por eso hay que garantizarles un espacio seguro donde puedan ser escuchadas libremente, como también es conveniente que al tratarse de casos de violencia sexual, la sobriedad, la vestimenta y la sexualidad de la víctima son irrelevantes en el caso. Pero además hay que hacerles entender a las víctimas que el autor es el único autor de la agresión y es el único responsable del hecho y debe asumir la responsabilidad por sí solo también. Por eso es importante que las víctimas y sobrevivientes se concienticen sobre el problema y alcen su voz más que nunca como sinónimo de justicia. Le doy la palabra a mis otras compañeras para finalizar, por favor. Bueno, enseñar a la próxima generación sería educar en igualdad desde la infancia, enseñar a niñas y niños que tienen los mismos derechos, oportunidades y responsabilidades. También sería promover el respeto y la empatía, que sería fomentar el buen trato, la resolución pacífica de conflictos y el rechazo a todo tipo de violencia. Y por último, romper estereotipos de género, evitar frases y comportamientos que refuercen roles machistas o discriminatorios. En rutas de atención encontramos la línea 155, que es atención gratuita, confidencial y 24 horas, brinda orientación jurídica, psicológica y en primeros auxilios emocionales. La línea 123 o CAI más cercano, que sería la Policía Nacional, intervención inmediata en casos de violencia o emergencia, y la Fiscalía General de la Nación, línea 122, recibe denuncias penales. Bueno, por favor, continúan. Las otras compañeras, tenemos un minuto, se va a cerrar la reunión. Yo voy a hablar sobre demostración de tu opinión sobre la cultura y la violencia. En primer lugar, escuchar y creer a las víctimas de sus experiencias vividas. Educar sobre concientización en consentimiento debe ser claro, libre e informado. Denunciar comentarios y actitudes